Y aunque mucha gente me ha dicho que les he provocado muchas pesadillas, me lo dicen con la sonrisa en los labios. Como personaje funciona a distintos niveles, como símbolo, ahora como logotipo. Es un auténtico americano, no se me ocurre otro como Freddy. Es como una estrella del rock, pero de los hombres del saco. Freddy es a los sueños lo que Tiburón a los bañistas. La película en sí da miedo, pero cuando piensas quién es y de dónde viene, da más miedo. Abusó de niños y los padres lo cogieron y lo quemaron. Entonces él vuelve para matar a los más queridos por los padres. Freddy no está disculpando, se le mueve la venganza. Freddy Krueger tiene un plan. Freddy Krueger tiene un motivo. Es un monstruo metafísico, se mueve por nuestros sueños. No tiene ninguna limitación, ni temporal ni espacial. Eso hace que ver a Freddy nos resulte más divertido. Las películas de pesadillas son mucho más complicadas, creo, y ambiciosas. Es distinta a La Matanza de Texas o Halloween o a Viernes 13. Nunca te sientes como si estuvieras viendo una película sangrienta. Es más graciosa, de mente más abierta, es más infinita. La película no era superficial, eso es lo que hace grandes a las películas de terror. La serie Pesadilla en Elm Street se dirige en particular a los miedos adolescentes de no llevar el control. Solo puedes confiar en jóvenes de tu misma edad para creer en Freddy Krueger, porque los adultos solo te dicen y sabes que es lo peor que puedes hacer. Si te fijas en los monstruos de las películas clásicas, Frankenstein, la momia, Drácula, Freddy encaja con ellos. Y Pesadilla en Elm Street no solo te habla en lenguaje cinematográfico, también cuenta el tópico universal de un mal sueño, de una pesadilla y del hombre del saco. Pesadilla en Elm Street, desde dentro. Tercera parte. Después de Guerreros del Sueño, los espectadores de Freddy aumentaron más allá de toda expectativa, y tanto New Line Cinema como el propio Freddy empezaron a crecer a pasos agigantados. El modo en que me enrolé en Pesadilla en Elm Street 4 no fue muy normal, y sí bastante complicado. Podíamos elegir entre muchos directores muy buenos, pero, de nuevo, queríamos a uno joven, entusiasta, con proyección y barato. Había llegado de Finlandia unos años antes para hacer dinero. Él y su compañero vivían a base de latas de judías en algún cuchitril perdido de Hollywood. Yo había visto la película que había dirigido, creo que se llamaba Presidio. Costó alrededor de $1 millón y tenía muchos efectos especiales caseros. Supe que sería bueno. Lo conocí y pensé que era fantástico. Cuando pasaron 15 minutos, Bob me dijo, vale, adiós o algo así. Se puede decir que me echó de su despacho. Desesperábamos por encontrar un director y sabíamos que iba a tener mucho trabajo. Y nos decantamos por él porque lo vimos un tío fuerte. Tendría mucha energía y podría trabajar 24 horas al día durante 6 semanas para tener la película lista. Hubo una especie de compromiso y luego me dijeron que sí, que les había convencido, que podía dirigir la película. Era mi primer trabajo importante en Hollywood. Y aunque solo tenía un presupuesto de $5 millones, para mí era gigantesco. Brian Helgeland escribió Pesadilla en Elm Street 4. También era un escritor joven, entusiasta, con proyección y al que podíamos pagar. Había una especie de proyecto de guión, como un borrador para la película. Y antes de que nos diéramos cuenta, empezó una huelga de guionistas. Hubo mucha improvisación porque no teníamos un guionista que escribiese. Sobre todo utilicé pesadillas porque yo recordaba muchas de mi infancia. Sabía que tenía que hacer una película, sobre todo visual, y que él tendría que dar las pautas porque no teníamos un guión sólido. Para mantener la filosofía de las otras películas, Renny Harlin buscó un nuevo reparto de jóvenes actores agradables que hicieran juego con los últimos niños de Elm Street. El casting de la película fue un proceso interesante. Tenía muchas ganas de poner caras nuevas en la película, gente que nadie hubiera visto antes. Alice es una joven poco sociable y aún así esta chica retraída tiene algo que sugiere que puede ser increíblemente atractiva si tiene algo de confianza en sí misma. Yo era esa chica tímida. Pensaba que jamás tendría novio. Alice era una soñadora. Donde se sentía más cómoda era imaginando que estaba con el guapo de Dan. Alice dirige su atención hacia una camioneta que está aparcada a pocos metros. Un apuesto joven moreno, Dan, baja de la camioneta. Me dieron el papel muy pronto y creo que me tomaron el pelo porque en el guión no sé si el personaje se llamaba Dan. Y dijeron, pues vamos a llamarlo Dan, eso servirá. Y al principio me dije, tío, piensan que soy tan malo que me han puesto mi nombre.
No supe que iba a estar en la película hasta que mi agente me llamó y me dijo que había un guión de Pesadilla en Elm Street 4 y que yo estaba en él. Se olvidaron de matarme en la tercera parte, por eso me llamaron para la cuarta. Y lo arreglaron matándome en la cuarta. Les dije a mis amigos, si vais a verme al cine en la cuarta parte, no lleguéis tarde, no compréis palomitas, ni bebidas, ni nada, porque me matarán en cuanto os sentéis. Recuerdo que nos llevamos una desilusión en Pesadilla 4, porque no pudimos conseguir a Patricia Arquette. Había sido esencial en Pesadilla 3 y a la gente le había gustado mucho. Kristen, una joven rubia y guapa, pero de mirada meditabunda, camina despacio hacia la tétrica casa. Al principio me puso nerviosa hacer ese papel porque pensaba que no era Kristen. No sé, ni tampoco Patricia Arquette. Nos encontramos con Jim Cameron, así que todos nos pusimos nerviosos. Se presentó él mismo y nos dijo, «Esta vez, ¿cómo vais a resucitar a Freddy?». Robert le miró y contestó con una meada de fuego de un perro. Que el perro meara sobre Freddy creo que otra vez es algo mítico. Si te pones a examinarlo y quieres parecer un intelectual dirás, es el cancerbero. La secuencia en la cama de agua quizás fuese una de las secuencias más exigentes que tuvimos que hacer. En el dormitorio se puso un tanque de agua, que en realidad sería la cama de agua. Muy complicada, no sé cómo logramos sacarla. Y es una de esas escenas en las que todo el mundo se frustra. Había mucha tensión en el plató ese día, pero al final salió a la perfección. Ken, Tuesday y yo éramos los últimos niños de Elm Street. La escena de la muerte de Kristen era realmente extraña. Se ve una playa maravillosa con palmeras y esas cosas. Ella está allí tomando el sol y de repente Freddy se convierte en un tiburón. Después rodamos la escena en la que yo lucho contra él y muere quemado. Ya es tarde para ella, pero es entonces cuando entra Alice. Alice adquiere las cualidades de sus amigos según los van matando. Se puede ver ese cambio en el personaje a lo largo de la película. Alguien que al principio yo podría hacer que pareciera tímida y vulnerable, luego se convierte de un modo creíble en una especie de Sigourney Weaver en Alien, o algo así. Me mandaron pasar un día por la escuela de karate y estaba aterrorizada por si me daba un golpe en la cabeza con los nunchakos. Y se comentaba que la peluca era tan mala que no se parecía a Alice. Un villano, y voy a darle la vuelta al famoso dicho, solo es bueno como un héroe. Y cuando vemos lo mejor de esta franquicia, ya sea el guerrero de los sueños o el amo de los sueños, en la que se lucha contra un héroe competente, se sabe que son las que más gustan a los fans. Pesadilla 4 es una especie de quién es quién tras los efectos de maquillaje. Yo hice los efectos de maquillaje de Presidio y recibí una llamada de Rennie diciéndome que si me gustaría hacer esta película. Ah, sí, claro, por supuesto. Me gustó trabajar con Rennie, era muy creativo. Le pasé el trabajo de maquillaje a Howard Berger. Las próximas 6 semanas maquillará a Robert y le contará toda su vida. Yo era muy educado y esperaba que Robert terminase de hablar para hacer mi trabajo, pero Robert hablaba y hablaba. Ya he escuchado todas las anécdotas de Robert Englund. Dentro de 2 o 3 años me sentaré y podré terminarlas por él. No descansaba la voz ni un solo instante, eso fue lo que le pasó a Robert en esta película. Había veces en las que literalmente ponía mi brazo en la cabeza de Robert para sujetarle y que no se moviera, como si le pusiera un candado en la cabeza. Solo entonces podía maquillarle. Consiguieron fecha de estreno antes incluso de tener el guión, así que siempre estuvimos contra la pared. Creo que en Pesadilla 4 rodamos algo 2 semanas antes de que se estrenase la película. Kevin me llamó y me dijo que había que hacer una toma. Yo pensé, la película se estrenó la próxima semana. Pero no importa, si se trabaja en estas películas, yo pensé que era una locura. Estaba agotado por otro proyecto cuando empecé la cuarta parte. Me había comprometido, pero no estaba al 100%, no tenía entusiasmo. Terminada la primera semana de rodaje ya tenía montado algo. Se lo mostré a todo el equipo y fue como un despertar para todos, creo. Yo dije, es la pesadilla de MTV. Tiene energía, es cinética. Usaban trucos y técnicas tanto con la cámara como en postproducción que no podría imaginar. Me emocioné al ver eso y esa noche conseguí literalmente recuperar energía para el resto del rodaje.
Con Robert Englund otra vez en acción, Freddy puso su vista en carne fresca, una vez más llevando los miedos de sus víctimas a un nivel completamente nuevo. La chica negra tiene pinta de empollona, con gafas grandes, pelo corto, pero con aspecto de ir a la última moda. Me encantó la escena de mi muerte. Era mi primer beso en cámara. Y me acuerdo que él se acercaba. Dijeron que tenía que usar las garras verdaderas porque era un primer plano, y estaban afiladas de verdad. Recuerdo que me quitó algo de piel con las garras. Al terminar el día, tenía puntitos por debajo de la barbilla. Al yo decir no, él agachó la cabeza y la dentadura postiza fue a parar a mi boca. Allí había saliva, seguramente restos de lo que había comido. Una auténtica porquería. Rick, el hermano de Alice, está en una ventana de arriba y con unos gráciles y sorpresivos movimientos aterriza sonriendo delante de las chicas. Al principio, Lisa y yo éramos gemelos. Luego se suponía, creo, que yo vivía. Nadie sabía qué iba a hacer, ni cómo iban a matarlo, ni lo que iba a suceder. Alguien dijo, ¿por qué tiene que morir? Ni siquiera tenemos la escena, pero ya habíamos rodado la escena del entierro. Él estaba dentro del ataúd y dije, tiene que morir en una escena con artes marciales o algo así, porque eso ya está decidido. No teníamos dinero para construir un decorado. Lo único que pudimos hacer fue poner esas telas y darle a todo una apariencia japonesa. Uno de los fallos épicos de las secuencias de Pesadilla 4 es cuando Rick lucha contra el invisible Freddy. Posiblemente es la única muerte de Pesadilla en Elm Street en la que Freddy no aparece. Salió muy barato y con una calidad pésima. Quiero decir, muy pobre. Me encanta la escena de la cucaracha, es genial. Hay un personaje que tiene miedo de los bichitos, así que le damos la vuelta transformándola en una cucaracha. Debbie Stevens es una chica que lo tiene todo muy bien puesto. Es fuerte, lista, pero salía de los barrios bajos. Yo trabajaba con Screaming Mad George, el maquillador que hizo el disfraz de cucaracha. Me pasaba sentada unas 3 horas y media, poniéndome todas las prótesis, maquillándome y poniéndome sangre y las tripas por las que me atacaban. Y llevaba esas patas tan largas. Todo era muy visceral, tenía como toneladas de trozos elásticos de carne cubiertos de baba y de sangre. Recuerdo que al hacerlo pensaba, Dios mío, va a quedar muy tonto con las patas moviéndose de arriba para abajo. Parecía que nada saldría bien. Cuando se rompen los brazos y caen, solo queda mi cabeza. Yo estoy dentro de una caja, debajo. Arriba hay un gran cuerpo falso. Tuvieron que hacerme un molde del cuerpo, así que me cubrieron de pasta por completo. Estuve sentada en la caja 5 horas. Por fin dije, tengo que hacer pis. Y me dieron como una copa. No tengo pene, no puedo hacer pis en la copa. Ni puedo, ni quiero. Tenéis que sacarme. Hicimos el decorado de una forma muy concreta, dándole una perspectiva forzada. Acabó siendo algo que daba miedo, parecía surrealista y misterioso. Voy disfrazada de cucaracha y me pagan por esto. Mi toma favorita es cuando Freddy mira a la cucaracha por la ventana del motel y solo se ve el ojo. Es como la cucaracha está en la trampa y él la estruja. La secuencia del cine Rialto es mi preferida de la película. Fue duro rodar toda la secuencia. Pusimos parte de las sillas del entresuelo ladeadas y ella estaba colgada de la silla. Montaron la cámara en el entresuelo y ese entresuelo comenzó a girar hasta tomar una posición vertical. Quería que todo sucediera de una manera lenta cuando empezaba a deslizarse hacia la pantalla. Las palomitas empiezan a volar y la bebida sube. Y por supuesto lo más difícil fue cuando ella da en la pantalla y parece que se mezcla y forma parte de la película. Se puede apreciar que de verdad se da en la pantalla y pasa de ser una persona en 3 dimensiones a estar en una película de 2 dimensiones. Eso nunca se había hecho. Para mí fue una secuencia dedicada a los amantes del cine y una especie de homenaje al cine en general. Interpretando a Alice, la que nunca se casa ni sale del restaurante, Alice la anciana, me maquillaron de vieja y a Rennie no le gustó. Así que al final usamos una prótesis hecha de una goma densa y cola que me hacía realmente vieja.
A mí se me ocurrió la idea de las caras en la pizza. Hicimos la pizza del horror. Comida soul. Rick, pequeña. La pedimos a Domino's. Hicimos fotos y una copia en arcilla. Después esculpimos todas esas albóndigas cabeza. Luego hicimos una pizza a escala de las cabezas de los actores. Después les pedimos que se movieran haciendo tonterías. Recuerdo cuando le pusimos el tenedor en la cara y hace algo así. Salió muy bien. Cuando nos sentamos para pensar el final y cómo matar a Freddy, dijimos literalmente, bueno, ¿cómo matan a los monstruos en las películas? Puedes partirlos con un hacha, dispararlos, quemarlos, matarlos con una bomba. Todas esas maneras tienen algo en común. Siempre es una fuerza exterior la que destruye el mal. Así fue como surgió la idea de las almas atrapadas dentro de Freddy. Se iban a liberar y salir de su cuerpo. Van a romperlo y destruirlo. Hicimos estas cabecitas con radio control que se movían, gritaban y esas cosas. Recuerdo esas manitas rechonchas saliendo y cogiendo cosas, cogiendo su cabeza. Cuando lo estábamos filmando parecía una tontería. Steve Johnson hizo ese enorme, gigantesco pecho de Freddy y maquilló a toda esa gente desnuda y aprisionada en ese pecho. Y yo pensé, qué guay. Simbólicamente para esto tenéis que estar sin ropa, así que hice que se la quitaran. Estaban rodando lo del pecho y mientras unos gritaban animando, los de dentro empujaban. Creo que no tenía la estabilidad que requería. Y arriba del todo estaba la japonesita, Michiko. Algo debió ir mal y se cayó. La gente del rodaje veía caer las vigas del techo. Y a la pobre Michiko le cayó encima el pecho gigante de Freddy Krueger. Por todo el plató sopló un viento de pánico. Bobsey estaba seguro de que había elegido mal a lo largo de la producción, así que vino al plató y echó una mirada. Su cara mostraba claramente que estaba enfadado y que sus sospechas le decían, este finés no tiene ni idea de lo que hace. Nadie quiere que Bob esté en el plató. Rennie más que nadie y me decía, encárgate de él, Rachel, encárgate de él. Yo intentaba trabajar lo mejor posible y dar buenas ideas para ganarme a Bob, pero no pude. Pocas veces hablamos durante la producción, solo gruñía y echaba miraditas y no estaba contento. En definitiva, el éxito de Pesadilla 4 dependía del público, y la respuesta a su estreno el 19 de agosto de 1988 fue una sorpresa para todos. Sobre todo leí lo que decían las grandes revistas. Encontraron todo tipo de significados ocultos en la película que yo no sabía que los tenía. Me llevé una gran sorpresa. Era lo último que esperaba. Fue la mejor de todas, superó en todo a las demás. Solo las taquillas del país recaudaron unos 50 millones de dólares. En aquellos años fue la película de cine independiente con más éxito. Nos entregó una gran película. En mi opinión hizo un buen trabajo. Rennie Harlin es un director con talento. Era muy complicado hacer algo fresco y él lo hizo. Bobsey me llamó el día del estreno y me dijo, tengo la costumbre de ir en limusina y pasar por varios cines para saber cuál ha sido la respuesta del público. ¿Quieres acompañarme? Nos pusimos a dar vueltas yendo de cine en cine. Y había colas que rodeaban la manzana. Yo le dije, Bob, tengo que llamar a mi madre. Está en Finlandia y durante estos 3 últimos años ha estado preocupadísima por mí. Muchos meses no he tenido dinero para poder llamarla y apenas sabe lo que me está ocurriendo. Llamé a su madre y en sueco le dije lo grande que era su hijo. Y mi madre contaba, he hablado con el jefe del estudio y me ha dicho que mi hijo es un genio y que ha tenido el éxito más grande de la compañía. A Pesadilla 4 le llegó el momento del estreno. Creo que era una película de moda reconstruida al estilo de MTV. Ese fin de semana cambió mi vida completamente. La primera llamada que recibí el lunes en mi hotel, que era de los baratos, me dio la impresión de que era una broma. El director me dijo, tengo a Spielberg al aparato. Esa fue la primera llamada del lunes. Y entonces salieron los chistes de Johnny Carson, hay cómics políticos de Freddy, y Tom Hanks le menciona en sus películas. It's Nightmare on Elm Street, and that would make him Freddy Krueger. When you take a walk down our opposition's memory lane, it starts to look like Nightmare on Elm Street.
Éramos parte de la cultura popular. Desde el principio, el que se hiciera una secuela o hubiera merchandising, nunca se me ocurrió a mí. Era interesante ver todos los objetos de Freddy, el merchandising, porque había millones de juguetes, el guante de Freddy, el sombrero. Con los primeros objetos pensaron, los juguetes no solo son para los niños. Una idea mal interpretada de forma indecente. Un muñeco de Freddy. Se convirtió en el último muñeco de peluche para tener a tu lado. Era algo guay. Yo pensaba, vale, lo he logrado, soy una muñeca de acción. Nadie los sacaba del paquete, todos colgaban de las paredes de las casas. Había relojes, joyas, fundas de almohada de Freddy Krueger. Incluso una empresa hizo pijamas de Freddy para niños, si tenemos en cuenta que Freddy empezó como maltratador de niños. Niños, poneos el pijama de Charles Manson y a la cama. Es casi lo mismo, ¿no creen? Una de las cosas agradables de Robert es que es un actor histriónico encantador y siempre estuvo comprometido. Se puede ver el brillo en sus ojos cuando le están maquillando o rapeando con The Fat Boys. O llamando a su número 900. Está en lo más alto de su vida. De repente entras a formar parte de la cultura americana y te conviertes en legendario. Viajando por el mundo, si mencionas a Freddy Krueger, todo el mundo sabe de quién estás hablando. Después del estelar éxito en taquilla de la cuarta entrega y con la secuela a la altura de su popularidad, New Line Cinema decidió que había llegado la hora de abordar más en profundidad temas más serios. Freddy se convertiría en padre. La historia de Pesadilla 5 era controvertida para algunos. Pensé en darle esa idea porque acababa de ser madre y estaba consumida por mi hijo que, muy posiblemente, podría haber sido el demonio. Tenía las cualidades tipo la profecía. Para Pesadilla 3 había dado la idea de que Freddy tuviera un niño. Entré en la oficina y vi que una de las ejecutivas estaba embarazada. Y yo iba imaginando al niño con las garras saliendo de su madre y... a nadie le gustó la idea. Luego me llamaron para Pesadilla 5 y cuando nos vimos me dijeron, ¿recuerdas que querías que Freddy tuviera un hijo? Bien, ahora nos gusta la idea. ¿Y si Alice fuera la madre? Sin tener un guión definitivo aprobado y avecinándose la fecha de estreno, New Line buscó al siguiente director con ganas de que pudiera hacer una pesadilla sorprendente, ajustándose al presupuesto y al calendario. Stephen Hawkins, nuestro director, era genial. Venía del mundo de la dirección artística. Era muy visual. Supongo que habrían visto a más gente, pero yo hice storyboards muy buenos. Tenía ideas para los 3 guiones que me habían mandado. Y Stephen empezó a hacer garabatos como si fuera un dibujo animado, como una novela ilustrada. Y yo pensé, este tío es genial. Stephen era un gran aficionado al cómic. Tenía decenas de miles de cómics. Bob estaba decidido a hacer la película volviendo a sus orígenes. Es decir, más seria, más escalofriante. La idea era que Freddy volviera a dar miedo, porque en ese momento estaba al borde de convertirse en un invitado de concursos de televisión o en el logo de unos cereales para el desayuno, que fue lo que pasó. Me dieron el trabajo el día de San Valentín y en agosto se estrenó en 300 cines. Creo que solo tuvimos 4 semanas para preparar la película. Me acuerdo de la quinta parte. No me puedo creer lo rápido que se hizo. Se hizo a toda prisa. En realidad el guión no estaba completo y luego al final creo que Mike DeLuca y yo juntamos todas las páginas y le dimos forma. Entre un torbellino de gente vemos a Alice que está con Yvonne, una chica negra con los pies en la tierra. Me pareció muy interesante hacer este papel porque no siempre tienes que estar de acuerdo con tus amigos. Kelly Jo me estremeció. Es una auténtica instigadora. Mark, un joven guapo pero irreflexivo, entra en plano llevando un bloc de dibujo y un pirulí enorme. Yo había hecho al personaje más oscuro. Quería que fuese más gótico. Quería que fuese muy moreno y con camisas oscuras. Sin embargo, era rubio y llevaba camisas que daban mejor en cámara, supongo. Mi trabajo era enamorarme de Erika y eso no era difícil. Plano de Greta y su madre en el exterior con un grupo. Greta es la prueba viviente de lo que Dios puede crear cuando tiene un buen día. Recuerdo que Stephen Hawkins me dijo que me había escogido porque no tenía miedo a ponerme fea. Erika era divina. Era la más graciosa de todos. No había ninguna manzana podrida en el cesto. Creo que todo el mundo estaba dispuesto a hacer lo que fuera.
Inspirada en las tradiciones del terror gótico, el reparto y el equipo de Pesadilla 5 escarbó más en los orígenes del mal de Freddy. Creo que lo oscuro, lo gótico en parte, fue culpa mía porque recuerdo que Bob Shaye no paraba de decir que cuando contrataba europeos, las gárgolas terminaban subiéndose a los tejados y esas cosas. Yo también tuve mi experiencia más emocionante en la quinta. Se ve quién es el padre de Freddy, que está en un manicomio y que era Robert sin maquillaje. Interpretaba a Amanda Kruger, la monja que se queda encerrada en el manicomio. Era una secuencia soñada. Me quedo encerrado en una habitación y allí había mucha gente moviéndose. Lo que ves es lo que hay. Quiero decir, es una gran sala, cientos de hombres dando vueltas y haciendo locuras. El ambiente era raro, porque los actores se comportaban como el populacho. Y cuando dijeron acción, daba miedo de verdad. Pero la secuencia fue muy efectiva, parecían trillones de pavos. Freddy nació en esa secuencia tan loca y sale como un alien disparado de la vagina y corre por todo ese sitio. También era algo desagradable. Hicimos un muñequito, era de goma espuma. Los ojos y la boca se movían. Era cuando estábamos en el apogeo del periodo innovador de los muñecos de látex, antes de que hubiese animación por ordenador. Era complicado porque teníamos que pasar de ser un recién nacido, un bebé, hasta tener el aspecto final de Freddy. Jacob, un niño de 6 o 7 años, está mirando a Alice. Es débil. Está como en otro mundo, pero no fantasmal, sí con una extraña cualidad trascendente. El primer día, la verdad, yo tenía un poco de miedo porque Robert estaba en el plató. Automáticamente echó una mirada y me señaló. Me acerqué a él. En ese momento casi me cagué. Entre los cambios constantes de guión y el apretado programa de producción, el reparto y el equipo de Pesadilla 5 se preguntaban cómo o incluso si la película al final funcionaría. Recuerdo que el guión se cambiaba mientras estábamos rodando. Yo dejé de aprenderme de memoria los diálogos porque sabía que al día siguiente iban a cambiarlos. Uníamos secuencias y resolvíamos problemas con las ideas del storyboard cuando no se nos ocurría qué hacer. Se sentaba mientras hacíamos la escena y literalmente decía, hay que hacerlo así, y lo dibujaba. La dirección brillaba por su ausencia. Stephen no tenía tiempo para todos y llegados a un punto dijo, en estas escenas tendréis que dirigiros vosotros mismos. Estábamos en una fábrica de espagueti o algo parecido donde se hacían tallarines. Y había platos por todas partes. Teníamos que mandar callar a la gente porque se ponían a hacer cosas mientras rodábamos. Había muchos pisos e íbamos subiendo y bajando por las escaleras a las diferentes localizaciones. Ahora que hablo de ello, no me puedo creer que lo hiciésemos. Hoy en día ni lo intentaría. Si alguien te lo cuenta, te reirías. ¿Sabes? Yo fui el primero en morir en la quinta parte, pero la escena era buena. Estaban trabajando con efectos especiales para hacer una moto de verdad para que pareciera que antes se había usado mucho. Siempre que la moto le pinchaba, se iba convirtiendo en el hombre de acero. Giger me influyó mucho en aquellos días y también otro par de grandes artistas. Justo en la cámara fue fantástico porque podías ver lo que se movía debajo de la piel. Mucho se hizo al revés. Tienes las prótesis debajo de la piel que se quita. Hicimos pruebas y pruebas y pruebas. Empezamos por las agujas. Inyectamos ese producto químico. Lo más grande fue el traje. Tuvimos que hacerlo in situ. No tuvimos tiempo para hacer pruebas ni moldes. El especialista iba a llevarlo. Por lo menos pidió 10 veces que se hicieran ajustes. Dan llevó la cabeza una vez para un primer plano de los ojos. Al final de la escena me metieron en la cabina de un camión con todo el maquillaje del ojo y la pieza que llevaba en el cuello. Parecía un náufrago y debía decir algo así, ¡Alice! La gente se paraba, entonces yo salí, la gente decía, ¡oh Dios mío! Y nosotros, no, es una película, es una película. Pero se veía tan real y fue gracioso. Fue el mejor disfraz de Halloween que jamás he tenido. Mi asesinato preferido es el de Greta. El asesinato de Greta está muy bien, me gusta mucho. Casi se convirtió en una pelea de vómitos, quiero decir, fue realmente burdo. Todos los que estaban en la cena se ríen y hay algo cómico y misterioso en él. Me gusta la madre de Greta.
Todd Master me maquilló y lo hizo bien. El primer día que fui a hacerme una prueba de maquillaje, lo hicimos en 3 pasos. Estuve con Todd simplemente moviendo la boca y la mandíbula para hacerlo más terrorífico y convincente. Y no me dejaban comer. Me dijeron que debía alimentarme por una pajita y tuvimos unos días muy largos. Yo tenía hambre. Al tercer día o algo así solo dije, mirad, olvidadlo, voy a comer, no me importa. Sirvieron espagueti con salsa de tomate y toda la salsa se quedó en la bolsa de mi mejilla. La estuve oliendo todo el día. Fue un asco. La escena del trampolín se me hizo complicada porque había comido algo que estaba malo. Me encontraba enferma. Pensaba que iba a morirme, pero ya se sabe, la función debe continuar. Esa fue una de las escenas más complicadas porque iba fotograma a fotograma. Muchas escenas iban igual. Hicimos espuma, garras, el final de la escena del trampolín que se ve fotograma a fotograma. Luego proyectamos el fondo, fue una proyección por detrás de la pantalla. Y el trampolín se convierte en garra, otra dificultad para Kelly. No tenía nada que la ayudase. Yo nunca había trabajado con efectos especiales y es una cosa que hay que ver. En el plató cobran vida y lo ves en película. En la actualidad, creo, el fotograma a fotograma da algo que los demás sistemas no, porque cualquier tipo de cámara lenta te cautiva, creo. Creo que me sorprendió que mi personaje viviera, que no mataran a la negra. Sé que lo han hecho en las anteriores, a mí no me mataron. Creo que puse las escenas de los superhéroes porque me gusta mucho el cómic. Me gusta el reforzamiento de las pesadillas cuando el chico entra en un cómic. Que el cómic absorbiera a Mark fue bastante sencillo y fácil. Es un dibujo animado. En Mi muerte todo el decorado estaba pintado en blanco y negro. Podría pensarse que la película ha perdido el color, pero no. Al tomar ese plano le dieron mucho color a mi cara. Se suponía que debía ir vestido con ropa de color. Luego ellos bajaron el tono de los colores. Ese fue otro día interesante. Otro actor haciendo el cómic de Freddy. Freddy en blanco y negro de pies a cabeza. Se ha transformado en Super Freddy. Las prótesis de Robert Englund me las pusieron en la cara y también algo más, porque mi cabeza es más grande que la suya. El diseño de Phantom Prowler tiene 9 milímetros. Era la primera vez que rodaba algo de 9 milímetros. Y el rayo del jersey en principio no iba a estar ahí, pero cuando estallaron los petardos y se quemó la camisa pensé que era normal ponerlo. Lo interesante es que yo casi no tengo nada que ver con la escena de mi muerte. Usamos unos muñecos recortados y les dimos animación. Yo lo hice fotograma a fotograma hasta el final. Eran los que se llevaban las cuchilladas. Así que todo se hizo con la cámara. Nada de efectos ópticos. Lo descubrí cuando ya había pasado. Vi que Kelly, Joe y Lisa lloraban. Estaban rodando la escena siguiente a la de mi muerte y me dijeron, anoche te moriste, y dije, ¿eh? ¿Qué? Nada más terminar el encuentro con Freddy me veo en la cama con esa preciosidad. Al principio, en los créditos, sale una pareja haciendo el amor. El tío soy yo. No era más que una sofisticada escena de amor que estábamos grabando. Me dijeron, Michael, ¿qué te parece si rodamos una escena de amor? Yo dije, ¿como Super Freddy? Y tiene muchos músculos, como Lou Ferrigno. Hicieran lo que hicieran, a mí me pareció muy bien. Gracias, Michael. Una experiencia sublime. Yo pensaba, maldita sea, esto es Hollywood, lo adoro, quiero hacerlo más. Después de la pérdida de Dan y sus amigos, el escenario estaba preparado para el número final de Alice con Freddy. Pero el sueño con el sueño del feto de Alicia sin ser definitivo, los directores andaban desesperados buscando un final adecuado con la muerte de Freddy Krueger. No teníamos final para la película. Stephen hizo unos bocetos maravillosos. Quería hacer la secuencia de Esker porque me gusta mucho. Me atrapa. Stephen supo ver el decorado. Era increíble. Tenía una cierta tranquilidad terrorífica. Fue alucinante concebirlo porque lo concibes en tu mente, no en la realidad que estás, vas a lo irreal y captas los buenos ángulos y esas cosas. Yo estaba colgado. Fue lo más peligroso que hice en toda la serie estando yo solo. Bueno, cuando decían corten, venía uno a sujetarme. Hay grandes momentos, efectos visuales y fantasía en la película y el final es impresionante. Lo que mejor recuerdo de Pesadilla 5 es que les dio la oportunidad a K y a B de volverse locos. Nosotros llevamos la secuencia de la transformación en la que Lisa se vuelve Freddy y luego desaparece.
Tuve que llevar el maquillaje de Freddy todo el día, unas 12 horas. No resultaba cómodo. Y en el paso final solo se ven las cabezas de Lisa y Robert como cabezas de muñeco. Y hacen así y se separan. Fue un reto, sí. Freddy saliendo de mí y... Era un parapléjico y ella estaba colgada de él. Llevaron un torso y lo ataron al cuerpo de Lisa Wilcox. Y no había cables. Se hizo eterno. No sé, ni en 1.000.000 de años habría pensado que contratarían a un actor sin piernas para hacerlo. No hay nada como la batalla final de Pesadilla en Elm Street. Al final, los guionistas estaban desesperados, tratando de pensar cómo acabaría esto, cómo mostrar el enfado de los niños por Freddy. Dije, yo mato a Freddy. Me preguntaron cómo y contesté, ¿cómo lo describo? Y literalmente es la única forma en que lo diría un niño de 11 años. Lo vomito, eso es lo que yo diría. Eso es lo que diría, que atraviesa y hay cabezas. Y todas esas criaturas que Freddy se ha comido salen de su pecho como unos tendones, unos cordones umbilicales que eran cables y cabezas de muñeco. Visualmente es muy interesante, pero creo que muchas de estas cosas quieren representar que se había liposuccionado el alma y la inteligencia de la historia. Creo que no se puede matar a Freddy, ¿no? Puedes hacer lo que sea. Él no existe, es un sueño, al final sigue luchando por salir. Creo que es una característica de los malos a los que no puedes matar. Puedes hacer todas las películas que quieras. Las 4 previas pesadillas habían gozado de un gran éxito, superando siempre a la anterior. La quinta se estrenó a menos de un año de su predecesora. El 11 de agosto de 1989 fue recibida con críticas negativas, siendo la menos rentable de la serie. La gente olvida que Pesadilla en Elm Street 5 fue un éxito. Es más, un triunfo. Donde no tuvo éxito fue en taquilla. Creo que se estrenó poco tiempo después de la 4 y tal vez por eso no se consideró un acontecimiento. Tras la desilusión que causó la quinta parte, New Line Cinema se encontró ante la encrucijada del futuro de Freddy Krueger, lo que provocó su movimiento más audaz. Francamente, como pasa en este mundo, había que cambiar. Estábamos teniendo buenas ideas y yo lo notaba. Y ellos querían hacer, bueno, ¿qué podrían hacer para lograr un gran éxito? Ahora el único modo de estimular al público, ya que la quinta parte no había tenido éxito, era asegurarse de que se supiera que era la última pesadilla. Matamos a Freddy y ya no hay más. Cuando se habló de Pesadilla 6, les dije, ¿me dejáis que la dirija? Me habéis promocionado mucho y dije, se tiene que llamar La muerte de Freddy, la pesadilla final. A todo el mundo le encantó. Me alegré de hacer la sexta parte por Rachel. Había conseguido dirigir. Volví a los días de Roger Corman con Rachel. A mí me estimuló saber que iba a dirigir una de la serie. Pensé, wow, menudo currículum, de sentado en una oficina a director de una de las películas. Por primera vez en Elm Street se sale del barrio de Springwood que Krueger destruyó a un centro de acogida en el centro de una ciudad donde un joven sin memoria, varios jóvenes a los que han echado de casa y una mujer con un secreto lucharán contra Freddy hasta sus últimas consecuencias. Fue muy difícil decidirse por hacerla. Sabía que sería complicadísimo repartir este papel porque el protagonista había perdido la memoria. Primer plano de un chico de 18 años llamado John. Su cara dibuja un mapa de ansiedades y su expresión encajaría en un cuarentón neurótico. ¿Creéis que soy el hijo de Freddy? Ese era el gran gancho. Freddy tenía un hijo. ¿Quién era? ¿Cómo es posible que aún siga vivo lejos de todos los niños muertos de Springwood? Usando eso de catalizador para el argumento y el personaje de Freddy, se vale de mí para marcharse de Springwood para atormentar al resto del mundo. Me acordé de los niños porque te encariñas con ellos, conoces a niños muy interesantes. Carlos, un chico sordo de 16 años, narra a modo de comentarista deportivo los golpes que Tracy le da al saco. Se suponía que iba a ser el protagonista. Fui y me dieron el papel de Son Greenblatt. Y nada más leer el guión me noté más conectado con Carlos. Me hice con el personaje cuando lo leí. Y así hago todo. Creo que se puede decir que a mí me fue bien y a él también. Logré que estuviese la maravillosa actriz Leslie Dane, que debutó conmigo en 976, El teléfono del infierno. Recordaba mucho a Jodie Foster cuando era joven. Maggie gira y se dirige hacia 2 guardas de seguridad, pegando a una joven de 17 años llamada Tracy. En la prueba creo que leí la escena con Rachel, y nos dio como un subidón y nos pusimos a pelear, y gritábamos, ¡sí, sí!
La cosa se puso agresiva, pero con todo controlado. Aunque era real, ha sido una de las pruebas más graciosas que he hecho en mi vida. También teníamos a grandes actores como Lisa Shane y Japhet Kotto dando peso. Vemos a Maggie, una mujer atractiva, lo suficientemente afortunada para tener esa rara mezcla de belleza, fuerza y confianza. Proteger a los niños era algo que le salía de dentro, sin saber aún cuál era su misterio. Lisa Zane me gustó para el papel porque tiene alma de niña abandonada y a veces piensas que anda perdida. Me dijeron, eres su hija y tú sí tienes la posibilidad de matarlo. Y yo dije, qué bien, ¿podéis dármelo por escrito? Si vas a hablar de la hija de Freddy, para empezar, vas a contar la mitología de la serie. Así que empezamos por eso, con las primeras ideas. Rachel tuvo como una mancha por su trabajo con John Waters. Decidimos que hubiera humor en la película y hay gente en la película a la que quiero mucho. La primera escena del avión, la guapa y robusta mujer que está a mi lado es una sustituta. En principio se suponía que ese papel lo haría The Great Divine, que falleció poco antes de que empezáramos el rodaje. Nos decidimos, con toda la intención del mundo, hacerla como los dibujos animados de la Warner Bros. Fue poco después de que se estrenara Twin Peaks. Nos influyó mucho, es por lo que yo derivé hacia el humor. Tiene un gag visual maravilloso, cuando Freddy saca un carro lleno de clavos. Esa imagen en mi mente era como si Bugs Bunny la estuviera haciendo para los dibujos animados que me encantan. Hay una ciudad llena de adultos tristes porque se han ido los niños, y en la escena de la verbena se ve a los mayores andar por ahí faltos de entusiasmo y con el corazón destrozado. La escena de la verbena era tan espeluznante porque los únicos niños éramos nosotros. Y queríamos que tuviese muchos cameos. Vinieron Tony y Roseanne, que era la pareja de moda en la prensa rosa. No lo hicieron ni por dinero ni por nada, lo hicieron porque la serie les gustaba mucho y querían formar parte de ella, por ejemplo, en la última. Se pasaron casi todo el tiempo toqueteándose. Y como follándose el uno al otro en los trailers de maquillaje, ¿saben? Y a mí me besó en la cara Roseanne. Aquello fue sorprendente. Desgraciadamente tuvo que quedarse todo el día. Ella pensó que iba a ser cosa de 2 horas y no fue una buena experiencia para ella. Una de las mejores cosas es que Carlos llevaba un audífono. Mamá, el oído no, un bastoncillo del infierno. Cualquier niño que haya tenido dolor de oído sabe lo que es que te metan un bastoncillo. La muerte de Carlos creo que fue la más efectiva que hice en la muerte de Freddy. Tuvimos que darnos cabezazos para hacer eso. Quiero decir, solo el maquillaje diario para ponerme esa pieza que se ve me llevaba 4 horas antes de empezar a rodar. Y lo hacíamos en esa especie de planta eléctrica. No podíamos poner sangre, pero tenía que explotarle la cabeza como en Scanners. Su solo pensamiento podía matar. Me alegra oír cosas de ti, Carlos. Cuando Breaking completa el videojuego y el televisor lo succiona, ver todo eso en el plató fue muy guay. Los guionistas acusan una especie de moda pasajera por lo adolescente. Y Freddy se lo echa en cara en Pesadilla 6 cuando dice: magnífica imagen. Es una de las primeras bromas que se gastan a los jugadores de vídeo. Antes de la Wii, Nintendo tenía este guante de poder. No tuvo mucho éxito, pero tiene una pinta completamente genial. Se habló de usar la Wii, pero Robert dijo: yo juego con poder, y se prefirió el guante. Así que pedimos permiso a Nintendo y nos lo negó. Y Bob dijo que no le importaba que hubiesen dicho que no, que iba a usarlo. Quería hacer esto, lo veía en la buena dirección, aunque arriesgado. Bob insistió: no me importa lo que pase. Y lo usamos y quedó bien, y se vendieron muchos guantes y Nintendo no nos demandó. Son las historias del inconformista de Bob que me encantan. Era importante para mí aportar cosas que aumentaran la mitología, y creo que fue importante que se comprendiera mejor su pasado para matar a Freddy. En el primer guión había una secuencia denominada El viaje salvaje del señor Todd por su psique. Pero eso era salvaje. Creo que fue un modo inteligente de lograr que se sintiera pena por él o se viera vulnerable durante un segundo. Recibo muchas ofertas para hacer de malo, y cuando me dijeron que interpretara al padre de Freddy, dije: bien, mientras no aparezca Alice Cooper. Si tengo que aparecer como un viejo paleto borracho degenerado, y pensé: voy a hacer el papel del padre más desagradable. Lo más guay de todo fue tener a Alice Cooper. Vi al equipo con más expectación que nunca. También la hubo cuando vino John Depp y otros.
Pero para el equipo que Alice Cooper estuviera en el plató era como... Sabía que me echarían la culpa de que Freddy naciese. Ya me habían echado la culpa de la guerra del Vietnam, de todo. Es curioso, mucha gente quería matar a Alice Cooper al principio de su carrera y yo tenía que hacerlo. Toby Sexton, que interpretó a Freddy de joven, el chico lo bordó. Interpretar a Freddy de joven fue algo que me tomé muy en serio y me llevó tiempo prepararlo. Estuve con Robert Englund y descubrí cosas del personaje, cómo hacía la voz, de dónde la había sacado. Pero creo que es parte de la esencia de Freddy. Y lo hizo fenomenal. Sobre todo, su forma de mirar. Para el último momento de Krueger, New Line Cinema trató de hacer realidad su promesa de guardar lo mejor para el final, el valerse de un truco que hiciera que el final de Freddy saltara de la pantalla. Rachel vino con algo grandioso que para mí es la magnífica secuencia en 3D. El 3D fue, de nuevo, un truco que pensamos que podría lograr que reviviera la serie. Esta idea de hacer los últimos 10 minutos en 3D, sabiendo que era una tecnología complicada... No sé si el 3D tuvo tanto efecto. Muchos no sabían ponerse las gafas. No estaban seguros de cuándo ponérselas. Necesitaréis las gafas 3D para navegar por el sueño. Ponéoslas ahora. Era gracioso ver a la gente. Andaba muy despistada. Decían, ¿qué le pasa a la pantalla? Y decíamos, solo poneos las gafas, todo irá bien. ¿Qué os parece Freddy Krueger en IMAX 3D como Avatar? En ese momento hicimos una innovación tecnológica, pero gran parte no sirvió de nada. Algunas cosas sobresalían hacia la cámara respecto a mí, de forma poco natural. La cámara era enorme y valía $1.000 millones. Había que ser muy preciso con las marcas, si no la toma no servía de nada. Rachel estaba en la vanguardia y los pequeños demonios que hay quería que se animasen con ordenador, cuando nadie había usado la animación por ordenador. La animación por ordenador estaba en sus principios, la habían estado probando, la había probado Jim Cameron en Terminator 2. Y en este momento van a matarme por contar esto. Nos enviaron un clip de Terminator 2 con nuestro material. Salía Arnold montando en una moto. A Jim Cameron no le gustaría saber que parte de su película llegó a nosotros por error. Podría ser el fin de nuestras carreras. Me encanta la pelea, la gran pelea a muerte, es mi preferida. No teníamos las ideas claras respecto a las cosas que se iban a hacer el uno al otro. Así que mucho se nos ocurrió allí, en el plató. Y yo debía sujetar esa especie de bomba de la que salían chispas. Íbamos a hacer que Freddy explotase y sus mocos, sangre y huesos nos iban a caer por encima. El 13 de septiembre de 1991, la película dejó en taquilla lo suficiente para mostrar que incluso muerto podría quedar algo de vida en Freddy. Para dar publicidad a la película se hizo el entierro de Freddy. El entierro tuvo lugar en el Hollywood Forever Cemetery, una manera de echar el cierre al mundo de Freddy Krueger. Trajimos a la prensa y tuvimos que estar delante del falso ataúd con todas las cosas de Freddy alrededor. Y yo tenía que parecer triste. Había un grupo de actores de las otras películas de Pesadilla en Elm Street. Fue como una gran reunión. Fue como un entierro de verdad. Fue un modo inteligente de promocionar la película y decir, chicos, se acabó, esta es la última parte. Está muerto y se ha marchado. Ya saben, esta vez Freddy está muerto. No. Recuerdo que vi en la Quinta Avenida pasar un autobús y en un anuncio ponía Freddy está muerto y yo me dije, bueno, deben haber ordeñado la vaca hasta donde han podido. La cosa no estaba boyante por sí misma y entonces estábamos en el final del trayecto. Nos pasamos un poco, eso no voy a negarlo, pero quisimos hacerlo. Quisimos hacer la película que hicimos. Y también a tu perrito. Habría sido un error tomárselo con tanto humor. Deberíamos de haber ido de algo gracioso a algo que fuese más terrorífico. Creo que porque pensamos que iba a ser la última. Creo que estuvo bien esa especie de construcción y luego la autodestrucción. Dije a todo el mundo que iba a ser la última, desde luego, pero no lo sabía. Is there any chance he's going to be coming back? No. No, no, no. No, no, no. No.